maestro, ¿no? Del tema del Gazzari. Entonces, sí, evidentemente hay muchas personas que son buenas, pero sí les cambian toda la estructura del pensamiento. O de repente hablar sobre Niños de Dios, que fue un grupo del cual pues estuvimos trabajando, trabajando con víctimas de esta agrupación. Hoy en día se llama La Familia, antes se llamaban La Familia del Amor, ahora solamente se identifica como La Familia. Y como un personaje como David Berg hace que, además, este personaje que es de aquí de California, que fue de aquí de California, ya murió, logra captar a un montón de jóvenes que estaban metidos en drogas, que vivían en indigencia, y lo saca de ahí, y en un principio parecía que todo esto, este grupo era muy bueno, que era un grupo que y los iba a ayudar. Se los llevó a vivir a su comuna, pero después con sus prédicas les empieza a cambiar su forma de pensar, y había partes en la Biblia, por ejemplo, que dice, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pero él lo cambia y dice, bueno, que vengan los niños y aquí debe de haber amor y les debemos demostrar amor a los niños, y empieza a ver una serie de abuso sexual a menores, pero ¿cómo les cambiaría la forma del pensamiento que los mismos padres, que serían los que deberían de proteger a los hijos, entregaban a sus hijos menores de edad, de apenas pocos años, para que fueran iniciados en la vida sexual? Entonces, cómo les van cambiando la estructura del pensamiento. Sí, sí, sí. Es muy parecido. Y empiezan a hacer, incluso llegué a tener en mis manos algunas de las publicaciones donde aparecían efectivamente niños. Yo decía, ¿cómo es posible que estos niños estén apareciendo con adultos y que además sean los libros de enseñanza, las famosas cartas de David Moisés? Porque así se hacía llamar este personaje. David Byrd se llamaba David Moisés, que además era el líder principal. Y usaban esos libros, esos textos, para formar teológicamente a los adeptos. Era feo. Sí. Bueno, lo de los niños uno lo puede considerar increíble. Yo, incluso habiendo estado en una secta, no viví algo semejante, pero viendo otras y otras más recientes que se ha descubierto, por ejemplo, estarán al tanto, supongo, o no, del caso de la Escuela de Yoga Buenos Aires, que también fomentaba las prácticas sexuales con menores de edad y niños, que ahora están en procesos penales. Y los propios padres no solamente lo admitían, sino que el líder muchas veces les decía que tenían que tener relaciones con sus progenitores. Entonces, uno no le entra en la cabeza porque te decís, es terrible, pero sin embargo los líderes de sectas lavan realmente, literalmente, le lavan la cabeza de una manera que todo lo que uno puede reconocer fácilmente como moral o inmoral, te lo sacan. Iba a comentar, las afectaciones que tienen a los menores. Por ejemplo, en el caso de uno de los hijos de David Berg, un hijo adoptivo, que aparece en las publicaciones del pequeño Davidito, este personaje termina suicidándose. Pero antes de eso, intenta buscar, o bueno, más bien, busca a su mamá, que terminó siendo, se llama Karen Serby, que termina siendo la líder a la muerte de David Berg, termina siendo la líder de esta agrupación. La empieza a buscar porque quiere matarla para alivianar la carga emocional que David, que se llama realmente Ricky Rodríguez, trata de disminuir todo ese peso que tenía, matando a su madre. No la encuentra y termina apuñalando a Angela Smith, que es con la que aparece en los libros de propaganda que tiene, de adoctrinamiento que tiene esta agrupación, donde aparece un niño que
hoy sabemos que es Ricky Rodríguez, por ejemplo, Desnudo con mujeres adultas, ¿no? Y que eran los libros de adoctrinamiento de este grupo. Ay, qué asco. Sí, así es. Todo muy, muy terrible, todo muy horrible, y me recuerda mucho a Edelweiss, que también era una secta, pues, pedo, y también una cuestión que tenía que ver con los extraterrestres y con el neonazismo, ahora que me estoy acordando. Y lo mismo, ¿no? Uno de los integrantes de la secta mata al líder, si no me recuerdo, de un navajazo, ¿no? Entonces, digamos que se parece mucho, ¿no? A la secta de los niños de Dios, que como les comentaba, ¿no? Fuera del aire, en España he visto yo a mucha gente muy interesados e interesadas en el tema el tema de los niños y demás, lo cual es lógico, pero el problema es que siempre no tienen un enfoque objetivo, ¿no? Nunca hablan de la secta. Siempre se montan historias, pues, absurdas que tienen que ver con sectas Illuminati, satánicas y demás, Sí. etcétera, etcétera, que terminan siendo falsas, ¿no? Como el Bar España o como el Pizzagate, que luego después lo continúa Quanon y demás, pero no, nunca, o sea, por ejemplo, yo una vez a uno de ellos le pregunté, oye, con eso de la secta de la niña de Dios, y me decía que no lo conocía, y era como, tiene que conocer todos estos temas, porque es aquí donde está la raíz del problema, ¿no? Hablando de este tema, Yo creo que para sí, la gente continúa, es Daniel. bastante, creo que para la Sí. gente es bastante choqueante entender que en la mayoría de los casos de organizaciones donde hay niños abusados, sus propios progenitores son los que los llevan ahí. En los casos de agrupaciones organizadas, no es nada que esté escondido ni secreto, sino que son organizaciones que están ahí a la vista y tienen una fachada y por dentro son otra cosa, y los propios cuidadores de esos niños son los que los llevan a esos abusos. Por Sí. ejemplo, en el caso de estos niños de Dios, que hoy se llaman La Familia, en México tiene estados, uno de esos estados se llama Morelos, y en la capital hay un hospital que se llama Hospital del Niño Morelense. Pues empecé a hacer, me acuerdo que estaba haciendo una investigación y encontré a miembros justamente haciendo trabajo que pareciera ser que es un trabajo altruista, pero ya cuando captan, ya cuando se llevan a los individuos, todo va cambiando. Entonces, estaban haciendo trabajos ahí, en ese hospital del Niño Morelense, y pues parece ser que este grupo, pues evidentemente sigue. Trataron de cambiar los estatutos a la muerte del fundador David Moisés, o David Baer, que era su nombre verdadero. Uh-huh. Sí. Y ahora pues tratan de limpiar esa imagen, pero la esencia sigue ahí, ¿no? La esencia sigue viviendo. El crimen está allí. Sí. Siguen viviendo en comunas, es difícil. Yo traté de infiltrarme en este grupo, no pude porque es realmente muy difícil, tienen sus técnicas. Hay varios grupos, por ejemplo, que es difícil involucrarte, meterte, porque necesitas invitación, pero que también son muy destructivos. Ejemplo de ellos, por ejemplo, sería los Moonies del reverendo Sun Myung Moon, ¿no? Ese también sí. es muy difícil, o Iglesia de la Unificación, es muy difícil entrar, al menos que sea por una invitación. Igual, porque no tienen unas iglesias propiamente físicas donde la gente pueda ir con las puertas abiertas y uno puede entrar. Otro grupo, y que quizá ahora que lo mencione, pues van a tratar de quitarte este programa. Se llama Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, que es una agrupación que nace también en Corea del Sur, que son muy, muy peligrosos. Sí, claro. Y que bueno, pues bueno, así es más o menos como han estado trabajando. Sobre la secta Moon hay un libro muy interesante, no sé si lo conocen, de Steve Hassan, que él estuvo captado, es bastante viejo, es de mediados de los 70, si no me equivoco, pero él estuvo 2 años y medio captado, lo sacaron de la peor manera posible, por suerte eso ya no se aplica, pero con una desprogramación, no sé si saben lo que es. Secuestraban a los miembros de una secta, de una organización coercitiva, e intentaban convencerlo mostrándole documentos y las verdades a la fuerza, ¿no? De que era todo mentira.
Y bueno, con mucha gente no funciona, por eso no, además de que es inmoral, no se aplica, Sí, Ya pero con cambiaron él, las técnicas, sí. sí, pero con él funcionó particularmente. El tema es que quedó retraumatizado, traumatizado por la secta y traumatizado por la desprogramación, pobre. El tema es que él se hizo psicólogo a partir de eso, porque era jovencito cuando entró, con 20 años creo, y estudió psicología y escribió varios libros sobre sectas. El principal en español, si no me equivoco, es es largo el nombre, cómo reconocer a las sectas no, el control mental en las sectas destructivas y cómo prevenirlo, que es un libro que a mí me hizo muchísimo bien porque muestra un montón de los factores de cómo reconocer una secta, cuál es el modus operandi, y habla específicamente de la secta Moon, de los Moonies, que es donde él estuvo, que contaba de que en la mayoría de los lugares para captar no dicen que son una iglesia o nada religioso, ¿no? Somos un grupo de lectura, tiene como diferentes nombres, y después que la persona ya le van adoctrinando, recién después le dicen que son parte de la agrupación Moon. Bueno, yo fui captado por los Moonies y bueno, ahorita, No, sí, y los conocía afuera de la universidad, fue en el año 2000, cuando estaba afuera de la universidad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y fui captado porque vi un anuncio sobre temas de tipo mundial, un tema por ahí político, y que ellos iban a ayudar a como a entender todo lo que estaba sucediendo sobre las dificultades mundiales económicas y políticas que se estaban viviendo. Entonces yo dije, esto es una secta. Yo me acordé de los Moonies, identifiqué que eran los Moonies y aproveché la oportunidad para entrar en los Moonies. Estuve tal cual. 1 año y medio por ahí, hasta que llega un momento en el que ellos intentan casarme, porque ese es como el objetivo, casarte con alguna coreana. Incluso me dio la impresión de que había tráfico de personas y que ocupaban estos temas de las bodas multitudinarias para lograr arreglar papeles a ciertas a las personas de sus países, por ejemplo, y estarlos moviendo, ¿no? Al antojo. Pero si me lo permites, Edgar, me gustaría comentar cuáles son las sí, características que en este trabajo que yo he hecho he sí, de acuerdo. identificado para poder decir qué es un culto destructivo y qué no lo es. Porque va a haber Muy cultos bien. destructivos, o va a haber más bien movimientos de tipo religioso que nos van a parecer muy extraños, y no necesariamente por eso es que son destructivos, ¿cierto? O sea, puede haber algún movimiento religioso que crea que las hormigas son los seres más evolucionados, y se debe de respetar la creencia, pero ¿qué es lo que Claro. convierte a un movimiento religioso en algo destructivo? Y hay varias características que puedo enumerar para que la gente empiece a identificar si está o no está dentro de un grupo o un culto destructivo. Primero, es bien importante, el líder carismático tiende a ser la diferencia de todo lo demás. Puede ser un enviado de un ángel, ¿no? Como Sí, sucede con William Soto Santiago, de La Voz de la Piedra Angular. Puede ser el que viene a sustituir el trabajo de Jesucristo, por ejemplo, que Jesucristo no pudo terminar, también. como en el caso de Sun Myung Moon, que es el líder de la Iglesia de la Unificación, que nace en Corea. Entonces, puede ser una reencarnación, puede ser alguien que murió y regresó a la vida, y que después de eso, en ese lapso, tuvo conocimientos que nadie más ha podido tener, como es el caso de Defensores de Cristo, ¿no? Con Ignacio También. González de Arriba. Bueno, esa es una. Todo gira en torno al líder. Luego otra, te alejan de la familia, te alejan de los amigos, te alejan de las cosas que te gustan. Y esto es porque buscan destruir tu entorno para que todo tu mundo solamente gire alrededor de la agrupación. De tal manera que si un día intentas salirte de la agrupación y te asomas que allá afuera, descubras que ya no tienes a la familia, que ya no tienes a los amigos, y ya no tienes las cosas que te gustaban. Entonces, muchas personas deciden
quedarse, aunque ya no les guste el grupo en el que han estado por tanto tiempo, pero siguen ahí porque han dejado tantas cosas dentro de ese grupo que el precio ha sido muy alto y mejor no lo dejan. Entonces, te alejan de la familia, te alejan de los amigos, te alejan de las cosas que te gustan. Otra es, te obligan en muchos casos a captar nuevos miembros. No es voluntario, sino es un trabajo que tú tienes que hacer, captar a nuevos miembros. Incluso está permitido hasta mentir. Algunos grupos, algunos personajes con los que yo me he topado, terminan diciendo, no, es que desde que yo estoy en este grupo, mi vida mejoró, mi economía mejoró, mi salud mejoró, y hay veces, y realmente eso nunca ha pasado, ¿no? Pero incluso se les obliga a captar a nuevos miembros, aunque con ello tengan que mentir, y esto es una obligación, ¿no? Esto es una obligación, te presionan psicológicamente, ¿no? O a veces hasta físicamente. Cantidades de dinero, te tratan de extraer la mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, me he topado con grupos donde no solamente tienes que dar el 10% de lo que ganas, sino que además, pues, por ejemplo, una vez a la semana puedes hacer un ayuno y eso que te ahorraste, pues lo pones en un sobre y lo entregas. Puede ser pues que te pidan dinero adicional, alguna ofrenda adicional, te pasan al frente, te exhiben para que muestren si das poco dinero, pues te exhiben también, si das mucho te exhiben, pero además con la presión psicológica de que Dios está viendo lo que tú estás dando, ¿no? Y que si tú por ser avaro no entregas todo lo que tú tienes, pues no solamente debes de ser despreciado por el grupo, sino que Dios, que te está viendo en secreto, pues te debe de castigar, ¿no? Esa es otra. Prohibido preguntar, prohibido dudar. Un grupo sano, desde un principio te va a decir en lo que es, lo que enseña. No va a tener conocimientos ocultos, conocimientos que cuando tú llegues a un nivel, te los van a decir. No, desde un principio te dicen. Incluso, por ejemplo, yo que he estado en la universidad y que he estado, he estudiado pues hasta posgrados, pues como estudiante, si yo tengo una pregunta a un profesor y le digo, ¿qué piensas de esto? A ver, explícame. El profesor no me va a decir, no, ahora que llegues al segundo grado de maestría lo vas a entender, te lo voy a enseñar. No, desde un principio. Pero estos grupos ocultan la información. Entonces está prohibido preguntar, está prohibido dudar. Cuando la duda aparece, te hacen que ayunes. Si en un grupo tienes dudas y las manifiestas y te hacen que ayunes, que cantes, que trabajes de forma extenuante a favor del grupo o incluso que te flageles, es decir, que te lastimes, estamos hablando también de un grupo destructivo. Te ordenan cómo debes de pensar, qué es lo que debes de pensar, cómo debes de vestir, cómo debes de actuar, incluso hasta cómo y con quién deberías de casarte, también estamos hablando de un grupo destructivo, ¿no? Y por último, entre otras que yo esto lo considero estas que he comentado las considero muy importantes, el inducir sentimientos de culpabilidad. Todo es culpa tuya. Entonces, si ven que en el grupo en el que ustedes están tienen estas características, estamos hablando de un culto destructivo que no te va a llevar a nada bueno. Acabo de tomar notas para comentar lo que decís. Primero que nada, estoy completamente de acuerdo y lo he vivido en carne propia. Creo que la secta en la que yo estuve captada, Nueva Acrópolis, que la conoces un poco, cumple con prácticamente todo, excepto la parte de flagelación física. Cumple con la mayor parte de las características que decís. Pero quería hacer una acotación como para agregar algo. No todas las organizaciones coercitivas son de índole religioso. Por ejemplo, NXIVM, que es la que también vamos a mencionar hoy, no era religiosa.
Te claro, captaban diciendo que ibas a través del desarrollo personal, coaching y ese tipo de cosas, pero el líder también era especial, como vos decís, pero en vez de ser un enviado, era el segundo hombre con mayor IQ del mundo, una cosa así, y tenía claro, sí, características de ese estilo. Después hay un periodista español que estuvo investigando una secta económica donde también se sentían superiores, ¿no? Mismas características que las religiosas, pero era para el lado económico. Era al mismo tiempo una estafa piramidal. Había también ciertos líderes y ciertas como gentes con rangos que se los veía como especiales y mejores que los demás, pero ellos se sentían especiales porque se sentían más inteligentes, porque les decían que se iban a hacer ricos trabajando menos horas y que la gente estaba metida en una sociedad que nunca iba a ganar nada, e iban para el lado económico y no religioso. Entonces yo quería agregar que se pueden encontrar las mismas características o muy semejantes a las que estás mencionando en grupos no necesariamente religiosos. Después lo que quería agregar es, bueno, lo que decís de que te alejan de la familia, amigos, eso es una de las cosas que se da siempre prácticamente, creo que no hay excepciones, y es una de dos, o te alejas o las captás a la familia. claro. Y bueno, lo último que lo que mencionas justamente está mencionado como parámetros para definir una secta en el libro que mencioné antes de Steve Hassan. Que mira, tantos años y siguen teniendo las mismas características. Sí. Eso nomás. Es que Aunque ahora, perdón, ah, son perdón, sí, patrones que son muy seguidos, ¿no? Y bueno, también agrego que hay, usan estas técnicas también dentro de la política, ¿no? Y voy a decir, nada más voy a sí, mencionar, a lo sí, mejor porque esto totalmente. no es un programa político, No, no, pero pero nada más adelante, adelante, no hay problema. voy a mencionar a un líder que ha manejado estas características, que es Kim Jong-un, que es Ujú. pues el actual gobernante de Corea del Norte, ¿no? O sea, es un Sí, sí, sí. líder que pues escribe libro cada diario, que es el más inteligente, que nadie puede cuestionar, etcétera, etcétera. Bueno, nada más quería comentar esa parte. No, sí, adelante. Y también, bueno, los temas políticos están aquí, ¿cómo decirlo? Hay libertad de expresión en ese sentido. Por eso también yo bueno, le he dicho a Daniela y a mucha gente que me conoce de que yo en lo personal estoy abierto a hablar con personas que piensen diferente a mí, ¿no? Por ejemplo, yo me autodenomino de izquierda y hablo con gente de derecha y siempre y cuando haya, digamos, que buen ambiente y no insultos y cosas así y demás, pues adelante, ¿no? Lo malo es cuando nos cerramos y empezamos ahí con cuestiones ahí un poco raras, ¿no? O de te voy a tumbar el canal, ¿no? O te amenaza y demás y todo eso. Y cuando, ahorita que estaban hablando del tema este de cómo identificar sectas, les voy a preguntar a los dos, ¿cómo ven ahora el tema este de que, bueno, ahora estamos en el tema del Internet y demás, y vemos casos como el de la Tierra plana? O sea, ¿cómo puede ser que una persona mm, le convenzcan de que la Tierra es plana, o cómo puede ser que a una persona le convenzcan de que, como les hablaba yo fuera del aire, hay reyes de Mongolia y demás de todo eso, o cómo puede ser que a una persona les convenzcan sobre, por ejemplo, que sería el tema de los reptilianos, ¿no? El tema de los Anunnakis, de que los arcontes le están absorbiendo la energía, o sea, un montón de creencias que no es, o sea, la persona no entra directamente a un grupo de manera física, o sea, no en contacto con ellos, sino que por medio de información de Internet les hacen creer todo ese tipo de cosas, ¿no? O como, por ejemplo, como los grupos nuevamente, los nuevos neonazismos, como el movimiento veganista de Pablo Santa Cruz, o la sabiduría hiperbórea de Luis Felipe Moyano, cómo ha hecho que gente de diferentes países empiece a simpatizar con el nacionalsocialismo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, claro, no lo podríamos denominar 100% secta, pero sí es como que pensamiento coercitivo, porque a las personas les hacen creer de que ellos son especiales, que tienen sangre pura, etcétera, 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 ¿no? Y la gente también empieza a cambiar su comportamiento, ¿no? La música que les gustaba ya no les gusta, empiezan a ver a sus familiares como que, no me comprenden a mí, ¿no? Que yo soy especial, y como que pasa algo parecido a la secta, ¿no? ¿Cómo ven todo este fenómeno ahora con el internet que se está dando?
Que vaya Ulises, que es el experto, y yo después aporto. Mira, Yo después no, aporto. es que lo que ahorita que tú estabas comentando eso, de repente me empecé a acordar que este tema de los movimientos religiosos es como un gran mercado. O sea, hay para todo realmente. Por ejemplo, si te gusta la onda de las religiones de Asia, por ejemplo, el hinduismo, pues están los Hare Krishnas. Y los Hare Krishnas te Claro. agarran, te atrapan y te llevan a sus comunas y vives en sus comunas y terminas vendiendo libritos y llega el día que dices, ¿cómo fue que yo estaba en la universidad y ahora estoy vendiendo libros afuera de un mercado o afuera de una universidad y cantando Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare, ¿no? Entonces, si te gusta el rollo budista, pues hay hay una secta budista en la zona de Isan de Tailandia donde mezclan budismos y platillos voladores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y además donde tienes que dar fuertes sumas de dinero y que actualmente el gobierno tailandés los está investigando porque rompen con la tradición mahayana de aquel país. Bueno, esa es otra. Si te gusta el ser ninja, las artes marciales, estuvo este grupo, movimiento religioso de Rashimura, ¿no? Y te entrenaban supuestamente desde un ambiente religioso, te entrenaban a ser ninja y que fue todo un fraude. Para los pedófilos que de repente se enteran de esto, pues tratan de meterse a la familia, incluso la familia o los niños de Dios obtuvieron fuertes sumas de dinero e incluso hicieron convenios con la mafia japonesa para obtener ciertos terrenos, o al menos eso fue una de las denuncias que se hicieron, para, pues, con las cuales se enriquecieron. O sea, hay para todos los gustos. Y la gente puede creerlo, o sea, no, desde mi perspectiva, no es el problema el que lo crean. El problema es que en contra de su voluntad los estén captando, los estén sacando, los estén dañando y que cuando salen de los grupos, estas personas terminan sin familia, sin esposa, sin hijos, quebrados económicamente y sin una sociedad que los entienda, que lo que ellos vivieron fue un proceso donde terminaron siendo víctimas. Eso es para mí lo peligroso, lo que yo estuve investigando y que me costó que también a mí me estuvieran haciendo seguimiento y me estuvieran hostigando, Sí, ¿no? Por ejemplo, es muy claro. característico que los dianéticos te investiguen. Hay gente que dice, bueno, yo creo en los extraterrestres, yo creo que en la ciencia ficción, y van y se meten con la iglesia de la cienciología, que se conocen como los dianéticos, y también terminan quebrados, y cuando los investigamos, pues están los miembros de la dianética afuera de tu casa, te están siguiendo, o al menos eso han hecho en muchos casos, y te están hostigando a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay para lo que guste la gente que cree, por ejemplo, Sixto Paz y los extraterrestres, ¿no? Que es un tema que ahorita mencionaste, pues hay grupos, pero el problema Misión es que Rama. Sí. o Misión Rama, ¿no? Bueno, es esta, Misión Rama. Y entonces Sí. te captan y te quiebran y te destruyen emocionalmente y te destruyen emocional, física y económicamente. Eso es lo preocupante y es lo que investigamos. Para mí hay dos cosas que son distintas que hay que separar, que me parece muy importante que dijo Ulises. Por un lado es la creencia y por otro lado es la institución que pueda llegar a provocarte un daño, ¿no? Entonces, por un lado tenemos por qué la gente cree en cosas que pueden fácilmente demostrarse como que no son ciertas. Primero que nada porque hay toda persona en algún momento de la vida ha estado en un momento vulnerable, que necesita sentirse especial o que necesita sentirse unido a un grupo. Entonces va a ser más fácil que sea captado por grupos que ya tengan alguna semejanza a sus pensamientos o intereses anteriores, ¿no? Sí. Esto ahora con el tema del Internet, igual esto ya pasaba de antes, o sea, el Internet
favoreció a que pudieran hacerse más conocidas las organizaciones coercitivas y a que pudieran captar más, pero al mismo tiempo también nos da a nosotros, por ejemplo, la posibilidad de hablar en contra de ellas. Entonces, en realidad, yo creo, capaz que estoy equivocada, que hay cierto nivel de equilibrio en tema de la comunicación. Pero hay que tener bien en cuenta la separación de lo que es, bueno, el pensamiento mágico que una persona puede crear, que capaz que cree en el tarot o cree en el karma o lo que sea, y otra cosa que caiga en una organización coercitiva, en una secta destructiva, donde le dicen qué hacer con su vida, cómo vestirse, con quién hablarse, con quién casarse, son cosas diferentes. Sí creo, y esto ya es una opinión personal, que cuanto mayor es el pensamiento irracional, o sea, cuanto menos se ponen en tela de juicio las cosas, hay mayor vulnerabilidad para ser captado por alguna de estas organizaciones. Incluso podría hablar de grupos extremos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo de un grupo extremo. El grupo de Anton Sándor Lavey, que es la iglesia de Satanás, La con iglesia de Satan. que nunca, que tenían como una vida sexual muy abierta y muy hedonista, que era lo que promovían principalmente el hedonismo, por ejemplo, con la iglesia de Miguel de Aquino, ¿no? Que sí tenían antecedentes de haber delinquido, o con los de Palo Mayombe, que aunque bueno, este es un movimiento que es más, viene de África y eso, pero que ellos sí han tenido denuncias de haber cometido homicidio, ¿no? O sea, mientras uno que puede sonar muy extremo, nunca ha tenido cargos, ¿no? De haber matado, por ejemplo, en el caso de Anton Sándor Lavey, a otros que sí han cometido y que son de la misma línea. O sea, hay grupos para todas las creencias, pero el problema es sobre todo cuando hacen que las personas en contra de su voluntad actúen, o cuando están involucrados niños. Sí, Sí. sí, El pero tema, digamos que no. Ay, perdón, el continúa, tema de dale. estar en contra de la voluntad incluso es complicado de demostrar cuando se llega a juicios y cosas de ese estilo, porque lo que se realizan ellos es comúnmente conocido lavado de cerebro y se le llama manipulación coercitiva, que las personas en el momento que cometen, que tienen ciertas acciones, ya sea un crimen o alejarse de la familia simplemente, ellos en el momento piensan que lo hacen por propia voluntad. Ujú. Y resulta después que se dan cuenta de que no, de que habían sido completamente manipulados para cometer estas acciones. Es súper complejo el tema a nivel Sí, es psicológico. muy. Muchachos, ahora sí que ¿cómo se llama? Eh, iba a preguntarle a Ulises sobre cómo él conoció la red de apoyo para víctimas de sectas, perdón, de Mirna García. Bueno, Y ajá, sí, perdón. sí, y bueno, ahora sí que bueno, te conocí, Ulises, por medio del podcast, ¿no? La verdad que me encantaron, creo que los conocí en el año 2015 y la verdad que me quedé maravillado porque estaba buscando así programas de sectas y encontraba en eBooks, que es la plataforma de podcast más famosa en Hispanoamérica, pues podcast, pero que tienen que ver con pequeños reportajes o cosas así como que no profundizaban en el tema y decía yo, no habrá material que profundice más en el tema y encontré sus podcasts y me quedé la verdad que muy, muy satisfecho, ¿no? Desde, ¿Cómo conociste la red? Empecé a hacer programas sobre movimientos religiosos desde el 2010. No había mucha información, el Internet pues no te proveía de tantos datos como hoy en día, porque hoy en día además son los acumulados de años anteriores, ¿no? Pero digamos que en el 2010 el Internet estaba en pañales. Ya había escrito desde el 97, tengo mis primeros escritos sobre temas religiosos, era un niño realmente, ¿no? O sea, pero me daban la oportunidad de escribir en algunos periódicos regionales y mis temas eran cultura y religiones. Entonces hablaba sobre eso, pero bueno, en 2010, 2011 empiezo con los programas porque yo ya venía con programas ya tenía un programa que hacía por internet desde mucho antes, desde el 2010,
Desde el 2000, fíjate, desde el 2000, 2001. Pionero. Sí, de hecho en México fuimos fundadores de lo que fue la radio por internet como grupo. Teníamos un grupo que se llamaba, primero por Organización Rock Mexicano, teníamos un programa de rock, que eso está documentado por un periódico que se llama La Jornada en 1999. Nosotros ya desde 1999 existíamos, pero eso no lo coordinaba yo nada más era parte del grupo de producción. Y con los conocimientos que adquirí a la postre, pues ya empecé a hacer programas de radio, los hacíamos en Real Player, debían de pesar no más de 4 megabytes porque subirlos y bajarlos era muy pesado, dado que Sí. los modems eran de 56 kilobytes por segundo. Qué Entonces, tiempos. sí, entonces los hacíamos, la gente los reproducía en Real Player, un audio de 4 megas a veces tardaba 15, 20 minutos en poder ser descargado, hoy es al instante. Pero bueno, así es como empezamos. Entonces, empecé a hacer los programas y el tema religioso me resultó muy atractivo. Yo tenía ya, pues, ya estaba familiarizado con estos temas y decido contactarme. Empecé a investigar sobre niños de Dios. Fue a través de esta investigación que doy con los de Red de Apoyo, les pido una entrevista, me dan la entrevista, que es la que ustedes posiblemente han escuchado, que creo que ya escucharon. Sí. Y de ahí pues hacemos amistad, ¿no? Ellos no conocían a periodistas que estuvieran especializados en temas. No soy un especializado, pero al menos, bueno, tengo algunos conocimientos sobre la temática. Claro. Y empezamos a trabajar en conjunto. Yo les ofrecí pues hacer un programa donde pudiéramos alertar a todas las personas que habían sido víctimas de sectas, pero esta es la parte es realmente difícil. Los chicos de Red de Apoyo a Víctimas de Sectas, pues realmente todos los días trabajan con un montón de personas, pero nosotros Sí. no queríamos, y en lo personal yo, y también ellos, porque tienen una responsabilidad ética, de exponer a los individuos. Entonces, primero tenían que trabajar con ellos en su psicología, de que sanaran, de que estuvieran ya bien, sacarlos de esas crisis, porque las personas llegan con crisis. Madres que han perdido a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, a sus amigos y que cuando salen no encuentran la luz, no encuentran cómo vivir esa vida, ¿no? Que ahora les resulta tan diferente, tan difícil. Y bueno, entonces primero tenían que salir estas personas y después se les invitaba que si querían denunciar, lo podían hacer. Algunos decían que no y se les respetaba. A otros decían, sí, es que yo no quiero que otros vivan lo que yo viví. O las mamás, sí, porque perdimos a nuestros hijos. Eso fue, yo de los cultos donde más descubrí que se llevaron a sus hijos, Sí. fue en la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y con los Munis, o sea, y las dos de Corea, las dos de Corea. Sí. Entonces, empezamos a trabajar en esta serie de programas donde estaban las víctimas que iban a dar su testimonio. Obviamente nunca di el nombre de ellos, y teníamos a la psicóloga, y a veces teníamos pues a un perito, a un abogado también ayudando, ¿no? Pero además es difícil porque una víctima pues es eso, es una víctima, y hay veces el recordar lo difícil que vivieron, los momentos difíciles que vivieron dentro de la secta, hay veces es volver a tocar una herida, es volver a tocar una llaga, y hay que saberlo manejar, es muy difícil realmente. Sí, es muy Pero complicado. ahí los conocí, fue a través del programa de Niños de Dios. Perdón, pregunta, yo no conozco las leyes de México. ¿Hay legislación en contra de las sectas o cultos destructivos?